Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría hablar de un tema que me parece sumamente interesante y muchas veces muy mal entendido, que versa sobre la soberbia. Am, a mí hace poco lo venía pensando, muchas veces la gente se confunde el orgullo con la soberbia. Y la fórmula de la soberbia es muy diferente, de hecho diría que casi contraria a la fórmula del orgullo. Vamos a empezar por su opuesto, el orgullo. El orgullo, ¿con qué tiene que ver? El orgullo tiene que ver con que un sujeto pueda valorar aquellas cosas que ha logrado en su vida. Por eso en psicoanálisis vamos a observar cómo se juegan los significantes de cada persona. Siempre digo pongo el ejemplo obvio de la Ferrari, ¿no? Un hombre tiene la Ferrari, pero claro, ¿qué significa? Es otro tema. Ay, no, tiene la Ferrari porque la tiene corta. No. A ver, una persona puede tener la Ferrari porque no se siente amado y quiere comprar lo que el otro quiere para ser querido ficticiamente a través de la Ferrari, o puede ser una persona que realmente, pongo un ejemplo, hay múltiples opciones, o puede ser una persona que fruto de sus grandes esfuerzos o capacidades ha logrado ganar mucho dinero y se compra esa Ferrari que tanto anheló, porque para él esa Ferrari no solo es un significante para el otro, pero para esa persona le significa el fruto de su éxito, el fruto de sus esfuerzos, el fruto de sus logros. Entonces esa Ferrari no es para esconderse detrás de la Ferrari, sino justamente esa Ferrari es para mostrarse a través de esa Ferrari, ¿no? Entonces ese hombre se siente orgulloso de sí mismo y de aquello que ha obtenido a través de, por ejemplo, sus esfuerzos. Pero pueden ser múltiples y no tiene que ser una Ferrari, pueden ser otras cuestiones. A veces puede ser lograr tener un hijo, a veces puede ser sentirse orgulloso laboralmente, sentirse orgulloso económicamente, sentirse orgulloso intelectualmente, sentirse orgulloso de haber logrado volver a caminar para alguien que tenga un accidente. El orgullo tiene que ver con poderse lograr a uno mismo. Y el sujeto se siente orgulloso de sí mismo por aquello que ha logrado. Por eso a veces aparecen ciertas gente que dice: yo soy orgulloso de algo que le viene casi por naturaleza. Y bueno, por eso no sos orgulloso. Soy orgulloso de ser alto. Ya soy alto. O sea, no es ningún esfuerzo. Otra cosa, ustedes dirán: bueno, pero hay gente que dice que me siento orgulloso de X. Bueno, otra cosa es que para haber podido llegar a decir lo que son, hayan tenido que luchar profundamente o hayan tenido que atravesar la mirada del otro y la crítica del otro, y sí se sientan orgullosos de algo que les viene, digamos, natural, pero que para expresarlo o para vivirlo se sientan orgullosos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver con algo, digamos, que tenga un peso social. Sentirse orgulloso de haber terminado la carrera. Juanito o Juanita hacen arquitectura, les cuesta, se vuelven locos, se esfuerzan. Si bien siempre quisieron ser arquitectos, al final llegan después, y se sienten orgullosos de todo lo que les ha costado. Por eso el orgullo y el valor tiene que ver muchas veces con el costo, con la inversión libidinal que se hace sobre aquello que se tiene, que se quiere alcanzar. Esto sería lo que yo entiendo como orgullo, que es muy interesante y creo yo que es muy positivo. Aunque hay gente que va a decir: ay, qué soberbio o soberbia. No, está orgulloso de haberlo logrado. Que no lo hayas logrado tú es tu problema. Porque también aparecen las envidias, las comparaciones que tenemos por inherentes los humanos, que nos solemos comparar, a veces de forma positiva y a veces de forma negativa. Es verdad que hay gente que no es envidiosa, sí, que a veces me preguntan. Hay gente que no es envidiosa, es más, hay gente que admira y que ve en el otro incluso lo que nunca va a tener, pero le parece genial que lo pueda tener otro, y hay gente que la revienta. Pero la soberbia es algo muy diferente, es algo muy interesante. Porque la soberbia tiene muchos disfraces y no es tan fácil detectarla, la soberbia. La soberbia es negar la falta en presente o en futuro. El soberbio o la soberbia
niega que le pueda llegar a afectar la falta o que le vaya a llegar la falta y luego paga su soberbia de forma cara. ¡Ja! Me separé y le di todo para que no me moleste. Si total, yo lo voy a volver a ganar. Y después no lo volvió a ganar. Bueno, dice ella, yo lo hago y ya se verá. No, ella verá. La soberbia hace que tanto el hombre o la mujer, el sujeto en general, niegue una posibilidad de caer, una posibilidad de que le falte, una posibilidad de aquello que lo pueda llegar a hundir a futuro. Por eso la soberbia tiene muchas caras. Yo he conocido gente que me ha dicho, por favor, Argentina no se va a caer, el Fondo Monetario no lo va a permitir. No quería, no le gustaba la idea, la negaba, pero la expresaba encima como con soberbia, como diciendo eso no va a pasar por mi cara bonita. El sujeto aparece como soberbio en múltiples ocasiones a través de la negación, porque justamente una de las formas de la soberbia, la base de la soberbia es la negación de la falta, y se puede expresar de forma que se note la soberbia o no. Gente que actúa y dice, no, a mí no me va a pasar. Yo conocí uno que me decía, yo al médico no ve eso, todos estúpidos, se murió. ¿Se murió de qué? De soberbio. Se murió de creerse, de negar que tenía una enfermedad, que se tenía que tratar y que había un otro que sabía, que él no lo sabía todo. Me parece muy interesante. Yo he conocido gente, por ejemplo, que incluso han hecho actos como caritativos, no eran caritativos. No, tengo que ayudar a no sé quién porque lo necesitan. Y en realidad lo que querían, primero lo hacían por una necesidad de sentirse superiores. Porque, ojo, no siempre ayudar al otro es un acto caritativo. A veces es un acto caritativo, sí, pero aparte se hace por un acto puramente narcisista. Me acuerdo una vez una persona que conocía que le digo, vos te pareces tal personaje, que era un personaje así como muy con ínfulas, y me dice, yo hablo con los vagabundos. Así, pero era interesante, porque esta persona siempre hablaba de la soberbia, era muy interesante, pero después te dabas cuenta de que él no hablaba con los vagabundos porque era humilde, ni porque era bueno, y aparte, ¿por qué serías mejor por hablar con un vagabundo? No, lo que él hacía de forma muy soberbia era siempre juntarse con gente que él sentía que era inferior. Y parecía caritativo, pero lo que hacía era retroalimentar su ego profundamente. Entonces siempre estaba como siempre estaba dando cátedra, digamos, estaba enseñando, siempre hablaba con los miserables, pero nunca hablaba con alguien que fuera igual o mejor que él. Ahí estaba la humildad. Lo que parecía un acto humilde en lo que él hacía era un acto de gran soberbia, de creerse mejor que el otro y negar que hay gente que estaba al igual. Y cuando él percibía que alguien estaba igual que él, se peleaba, porque no se lo aguantaba. Yo he escuchado gente que han atravesado una vida con aspectos soberbios y la soberbia. ¿Por qué hago este video? Porque me parece que la soberbia es importante porque se come al sujeto la soberbia. La soberbia dice, no te preocupes que no va a pasar nada, perdí la casa. No te preocupes, yo lo vuelvo a ganar, no lo volví a ganar. No, es que lo necesitaban y se lo di, total. Y después se quedan sin nada. Por eso la soberbia no es... Ustedes me dirán, bueno, pero hay gente que actúa con orgullo por cosas reales del pasado, Sergio. Sí, pero lo pueden transformar en soberbia. Es decir, hay gente que se queda anclada en un episodio del pasado para negar la falta del futuro.
Porque a mí me puede haber ido muy bien ayer, pero no quiere decir que me va a ir mañana. Eso es la solución de la falta. La falta siempre está presente, siempre te puedes caer, siempre te puede pasar algo. Y siempre tenés que estar dentro de las capacidades y de las posibilidades que uno tiene, de preverlo. La soberbia es utilizar la tarjeta de crédito sin ton ni son. No pasa nada, no, ya vas a ver. Papi, mami, présteme 10.000 euros que el banco me saca la casa. No estás calculando mal, estás actuando con soberbia. No, estás teniendo un coche que no podés tener. No, estás viviendo una vida que no podés tener, pero que te la están subvencionando. Lo cual, ustedes me dirán, Sergio, pero esto le pasa a muchísima gente, por supuesto, porque mucha gente vive con soberbia porque quieren mantenerse en el lugar que le dieron los padres. Papi y mami le dijeron a la niña o al niño que son seres dorados y que son maravillosos y que ellos tienen que vivir sobre una nube mágica. Entonces esa nube mágica cuesta un montón de dinero. Entonces para eso que hay préstamos abusivos también, tarjetas de crédito, endeudamientos de a poco, sistemas deficitarios que nos van comiendo la vida y que en algún momento revientan. ¿Pero por qué revienta el sujeto? Por soberbia. Ustedes me dirán, pero no está actuando como que se la cree. No, está actuando como si no fuera a pasar nada. La soberbia es un mal y yo creo, no me lo sé todo, discúlpenme porque no me acuerdo de la peli y tampoco del cole, pero de los pecados capitales, que eran 7, yo creo que el peor es la soberbia. Porque la soberbia opera constantemente en nosotros. Es la negación de la falta. Es actuar por encima de la falta. Como dije antes, a veces diciendo, no, yo ya gané bien, voy a volver a ganar. Nada te dice que vas a volver a ganar. No, yo tuve salud, la voy a volver a tener. Nada te dice que la vas a volver a tener. A mí me fue bien, nada nos dice. A veces justamente en un análisis el sujeto puede ir encarando estas cuestiones. Y empezar a darse cuenta, ojo, no lo hacen por una animosidad, algunos sí, pero no lo hacen todos con una animosidad adrede. Lo hacen más bien como un sostenimiento de su propio ego, de intentar negar faltas que nos... ¿Por qué? Porque la soberbia nos posiciona en un lugar. Racismos, clasismos. Está bien, la gente se quiere comparar y se quiere sentir mejor. Yo no los voy a juzgar, todo el mundo se compara. Ay, yo no soy negro y el negro dice, yo la tengo más larga. Ponele. Ay, sí, los chinos y el chino es más inteligente que vos. La media de los orientales de coeficiente intelectual es 120, que es el tope de los occidentales. O sea que, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero siempre hay un intento de sostener algo en la negación del otro, de creerse mejor que el otro. Por ejemplo, todo lo que decía, todos los clasismos, todos los racismos, intentan, ¿qué hacen? Son formas de soberbia también, porque es una forma de creerme mejor que el otro si no lo conozco. Sí, también como grupo se pueden comportar de una manera peculiar, pero en definitiva no lo conozco al otro. Entonces no sé cómo es el otro, pero yo niego la posibilidad de que ese otro sea igual o tenga otras características. El problema en ese caso no sería comparativo, no haría gran mal en tanto y en cuanto uno no vaya a joder la vida de los demás, porque todos tienen derecho de pensar lo que les salga de los nabos, aunque ahora está prohibido. Ahora volvimos a las dictaduras, ahora todo el mundo tiene que ser open-minded y todo el mundo tiene que ser divino y maravilloso y si no te pega un tiro en la cabeza. Esto es así, ahora hemos vuelto a la etapa de las dictaduras antiguas. Pero bueno, se ve que somos cíclicos los humanos, siempre tenemos que andar jodiendo con algo. El problema de la soberbia que yo he visto es que cuando los sujetos niegan la posibilidad de esa falta, es como negar un pozo que hay delante, ¿no? Entonces el sujeto con esa soberbia dice, no, no va a pasar nada. No, sí, no hay nada, no, pero eso se tapa así nomás. No, pero, y de golpe, a largo plazo, el sujeto
cae en ese pozo. Y es el pozo de la propia soberbia. Es el pozo de haber negado con soberbia esa falta. Entonces, lo peligroso de la soberbia, que no siempre, como digo, se va a presentar con formas muy altivas, aunque sí, muchas veces, pero no siempre, es no querer pensar la posibilidad de lo que nos puede faltar. Y eso nos puede a veces llevar, hombre, lo hacemos por necesidad, claro, porque la psique se quiere satisfacer de una u otra manera. Y cuando digo de una u otra manera es con la realidad o con la fantasía. La soberbia es una forma de fantasía. Yo soy más porque soy conde. ¿El conde de qué? No, lo que pasa es que los que somos de acá somos más. ¿De qué sos más? Y de esto está lleno, las instituciones, la gente que se cree más. Un aburrimiento total. Pero le sucede al sujeto. Y lo cómico es que el sujeto termina absorbido por esto y finalmente terminan cayendo en el agujero de aquello que dijeron que nunca les iba a pasar. Porque no lo previeron, solo lo dicen. Entonces me parece interesante la fórmula de la soberbia contra la fórmula del orgullo. El orgullo es sentirse muy bien por haber logrado algo. Y la soberbia es negar el futuro porque uno cree, porque uno quiere estar por encima de las posibilidades de lo que pueda llegar a pasar. Muchas gracias y hasta la próxima.